Domingo, domingo del mes de marzo. Un marzo que en algún momento fue muy importante. Incluso todavía se conservan aquellas frases de los idos de marzo que tenían que ver con Julio César, aquel emperador romano que ha sido producto de muchas historias y de algunas biografías. En fin, muchos quieren ser o han querido ser como Julio César. No tengo una respuesta para eso. Dime si te puedo ayudar con otra cosa. La última que he tenido en mis manos se llama Maldita Roma, de un autor que no recuerdo mucho ahora el nombre, pero que es muy importante. Creo que ahora, cuando llegue Ronald Rodríguez, le voy a preguntar el nombre del actor de Maldita Roma. Por cierto, también les cuento que estoy leyendo Del amor y de la guerra. Y me vino a la memoria aquello de que en la guerra y en el amor todo se vale. Y me llega también la conclusión de que la guerra es la continuación de la política por otros medios, según decía Clausewitz. Y entonces, como en la guerra y en el amor todo se vale, entonces en la guerra, que no es otra cosa que el arte del engaño, y la política también entonces puede ser considerada como parte del arte del engaño. Es decir, si en el amor y en el amor y en la guerra todo se vale, y la política es la continuación de la guerra es la continuación de la política por otros medios, entonces podemos considerar que también el amor es parte del engaño. O sea que debemos engañarnos entonces. Bueno, pero eso lo dejo para otro momento, porque en este momento voy a saludar a Junior, al doctor Carlos Castañeda y a tu Combo Express, que no sé qué combo es ese. Porque el combo que yo conocí bien era el super combo de los tropicales. Bueno, voy a comenzar la emisión de hoy hablándoles de dos notas luctuosas. La primera de ellas es que esta semana falleció en Maracaibo la señora María Carolina Rodríguez Vargas, hermana de mi gran amigo Ronald Rodríguez, quien en unos instantes debe estar con nosotros. Bueno, no me queda otra cosa que enviarles mis condolencias y las condolencias de mi familia a la familia Rodríguez Vargas, y en particular a Ronald Rodríguez. Ciertamente no conocía a la señora María Carolina, pero sí conocía a Ronald Rodríguez y es mi gran amigo desde hace muchos años. También tengo que decirles que en Maracaibo falleció, creo que ayer o en estos días o el jueves, Ángel Urdaneta, economista y un gran amigo. Debo decir que a Urdaneta no lo conocía en la Facultad de Economía, sabía que estudiaba Economía, pero no tuve trato con él. Luego, ya graduados y en el Colegio de Economistas, hicimos una gran amistad. De Ángel se pueden decir muchas cosas, todas buenas. Fue un estratega político, un hombre entregado a su partido, y lo más importante, cuando en Venezuela a todo el mundo se acusaba de ladrón, de bandido, de corrupto, a Ángel Urdaneta nadie lo señaló. Nunca fue señalado por nadie, y fue un funcionario público muy eficiente en todos los cargos donde se desempeñó. Lamentablemente, hay un momento en que la vida nos abandona y solo nos quedan los recuerdos de los grandes amigos, y uno de esos grandes amigos fue para mí Ángel Urdaneta, de quien de verdad resiento su partida. Tenía mucho tiempo que no lo veía, pero sabía que así como a él, que le llegó la muerte de improviso, a otros amigos también me llegará a mí en su momento. Pero no estamos hablando de mí, sino de Ángel Urdaneta, y debo decir que lamento mucho su partida, y también le envío mis condolencias a sus familiares, a sus amigos, que fueron muchos, y en particular a sus compañeros de partido. Un militante de la política que, como digo, mira, un buen ejemplo. Si alguien quiere buscar un ejemplo para seguir, Ángel seguramente sería formidable.
Hoy con Ángel recuerdo a Isilio, recuerdo a Darío, a Cheche, Ocando, a José Manuel Ocando, a otro amigo que ahora no doy con el nombre, pero que fue mi amigo también, y es mi amigo todavía porque está en Maracaibo, y que eran parte de lo que hacíamos en el Colegio de Economistas, reunirnos, conversar y planear. Bueno, se fue Ángel Urdaneta, espero por por Ronald Rodríguez, pero antes quiero decirles lo siguiente, quería contarles un poco acerca de una vez que un profesor, cuando yo llegué a la escuela de economía, a estudiar el primer año de economía, nos colocaron el primer profesor que llegó fue el profesor de teoría económica. Profesor que yo no conocía, era la primera vez que tenía una clase universitaria de ese tipo. Y el profesor comenzó a hablar de los sistemas de producción y enfatizó mucho en lo que significaba el cambio de sistema del capitalismo al socialismo. Yo que por esos tiempos ya andaba un poco alebrestado con las ideas socialistas, bueno, me interesé mucho, sobre todo cuando el profesor señalaba que las revoluciones eran cambios radicales en la estructura económica y en la sociedad donde se vivía. Yo enseguida me ubiqué allí, yo dije, yo soy un revolucionario, quiero cambios. Pero no nos dijo el profesor, y en ese momento, tal vez porque no lo sabía, no había caído aún la Unión Soviética, que las revoluciones no eran de izquierda ni de derecha, que eran simplemente revoluciones. Y yo recuerdo que cuando empezaba en la revolución, yo no sabía ni cómo hacerla, ni qué cambiar, ni cómo cambiarlo. No lo sabía, de verdad. Simplemente me dejaba llevar por lo que en esos tiempos era la ideología que algunos manejaban, y que en los libros o en las revistas o en los documentos uno podía extraer. Ya habían diferencias entre el comunismo, entre la propuesta comunista de los soviéticos y la de los chinos y la de otros países. Incluso ya en ese momento había ocurrido el deslinde del Partido Comunista Venezolano con el Partido Comunista Cubano, con un memorable artículo escrito por Pompeyo Márquez que decía: la vigencia del Partido Comunista de Venezuela no está en discusión, cuando Fidel Castro pretendió que los partidos comunistas de América Latina siguieran sus lineamientos. Ya había incidido mucho cuando casi en toda América Latina comenzaron las guerrillas, porque pensaban emular el éxito de Castro después de bajar de la Sierra Maestra. Tema del que alguna vez tendríamos que hablar, porque esos guerrilleros estuvieron ahí cerca de 7 u 8 meses, y más fue por la desbandada del ejército de Batista que por la acción de unos guerrilleros que tenían más apoyo fuera que adentro. Pero miren que han pasado unos cuantos años del 59 para acá, y siguen los cubanos ahí, los Castro y sus aláteres mandando. Pues bien, traía esto a colación porque yo le pregunté al profesor, en ese momento le dije, yo pensando que lo que iba a hacer era correcto, le pregunté: profesor, las revoluciones son irreversibles. Y el hombre se molestó. El hombre se molestó porque yo le hice una pregunta tonta. Y me dijo: claro, porque el estadio de la humanidad ha pasado del esclavismo al feudalismo, del feudalismo al capitalismo, del capitalismo al socialismo, del socialismo al comunismo, y no sabíamos qué venía después. Pero yo creo que el paraíso era el comunismo. Nunca llegamos al comunismo y nunca tuvimos socialismo tampoco. Tuvimos gobiernos dictatoriales que en nombre de una clase social se apoderaron del poder, del gobierno, e hicieron lo que les dio la gana. Pues bien, después de ese incidente, el mundo siguió como siempre, con cambio, con pocos países que alcanzaban el gobierno desde la izquierda con violencia, y se dio el caso chileno, donde Allende ganó las elecciones en Chile,
Después los Estados Unidos participaron activamente en la caída de Allende, pero quien más participó en la caída de Allende fue el propio Allende. Lo que he podido recabar durante años acerca de del proceso socialista chileno es que Allende cometió todos los errores que no se debieron cometer. Y además de eso fue un gobierno corrupto, el gobierno de Allende. Seguramente los allendistas de hoy y los que siguen el mito del doctor Allende, pensarán que estoy cometiendo alguna herejía, pero no. Yo he estado leyendo desde hace años el caso chileno, tratando de explicarme un poco las razones del caso venezolano, e incluso luego de que los chilenos retomaran la democracia, estuve también estudiándolo para ver en qué medida podíamos aplicarlo en Venezuela, o por lo menos, no aplicarlo, por lo menos expresárselo a algunos de los dirigentes políticos con los que con los que yo tenía algún tipo de relación. Pues bien, frente a estas cosas, comenzaron a darse procesos en países donde vía electoral, cosa que las elecciones eran consideradas poco más o menos que una farsa, los partidos de izquierda comenzaron a tomar el poder, y miren que en Chile gobierna un partido socialista. En Bolivia hay socialismo. En Nicaragua hay socialismo, que ganó por elecciones Ortega. En Venezuela hay socialismo, que ganó por elecciones Maduro. En Brasil también, y en Colombia igual, y en México. Y sospechados de llegar por la lucha armada, y llegaron. Pero ya los izquierdistas no son revolucionarios, no quieren cambiar nada. Los izquierdistas que llegaron al poder, Petro, Lula, Evo Morales, los uruguayos, el Correa de Ecuador, el de Nicaragua y también la mujer de Zelaya en Honduras, ya no quieren cambiar las cosas, quieren que las cosas sigan como están. Pero la diferencia es que las cuentas bancarias, sí, las cuentas bancarias, ahora ellos son el estatus. El estatus son ellos. Y yo creo también que de alguna manera que en Estados Unidos quien defiende las instituciones es el Partido Demócrata y no el Partido Republicano, y a eso quiero referirme. Recientemente le oí a Marco Rubio, un senador y ahora secretario de Estado, dijo algo así como que el mundo que había surgido posterior a la Segunda Guerra Mundial está obsoleto y que hay que cambiarlo. Y hay que cambiarlo radicalmente. Es decir, que Rubio es un revolucionario y el presidente Trump también es un revolucionario, sin duda alguna. Entonces, ¿por qué son revolucionarios? Porque quieren cambiar todo lo existente. Yo al principio no comprendía por qué se iba a romper lo que tanto éxito le había dado a los Estados Unidos. Por ejemplo, la USAID era acusada por la izquierda de ser una institución al servicio de los intereses más genuinos de los Estados Unidos. Que Europa era un aliado único, que Japón lo era también, que Corea del Sur lo era, en fin, que Australia y Nueva Zelanda y Canadá y tal. Entonces, resulta que el presidente Trump llega al poder y considera que hay un Estados Unidos profundo que quiere cambio, que quiere acabar con la burocracia, que quiere acabar con todo lo existente, incluso acabar con lo que se llama aquí la separación de poderes. Y un país democrático es justamente de los Estados Unidos, porque tienen un poder legislativo independiente, una poder judicial independiente y un poder ejecutivo que, si bien es cierto, tiene mucho poder, sin embargo tiene ciertos contrapesos que le impiden tomar decisiones que comprometan al total de la sociedad. Vayamos viendo entonces cómo las cosas van surgiendo, y lo que antes era verdad hoy no es verdad, y entonces se quiere cambiar un modelo por otro. Solo que no se dice qué es lo que se quiere. Se dice una cosa vaga como que América será primero América y luego vamos a hacer nuevamente a Estados Unidos grande. Pues me parece formidable. Yo no digo que eso no sea bueno, yo creo que eso es bueno, en tanto que eso pueda mejorar la vida y la vida, sí, claro, de la gente que vive en los Estados Unidos. Pero sin duda que la influencia de los Estados Unidos comienza a perder
fuerza. Y hay que recordar, por ejemplo, que cuando después de la Segunda Guerra Mundial los países habían acordado, bueno, hacerse ricos, tener riquezas, y además de tener riquezas, tener influencia, pero no aumentar su territorio. La lucha no era por tierra. Pero resulta que después de esa Segunda Guerra Mundial y después de la caída del muro de Berlín, el único que conocemos nosotros que es un intento de anexarse tierra es Putin. Putin se cogió Crimea y ahora se quiere coger a Ucrania, que no ha podido porque el mundo libre le ha hecho cierta oposición, pero oposición que se ve resquebrajada cuando vemos que los Estados Unidos, que es un valedor importante del mundo libre, le quita el apoyo a Zelensky, le quita el apoyo a los ucranianos y se lo da a Putin. Es decir, las cosas ciertamente están cambiando. Y da la impresión que vamos a un modelo donde se van a repartir, tal como fue en Yalta, que se repartieron el mundo los americanos y los rusos y los soviéticos, a que en la parte del Asia-Pacífico lo comen los chinos, que los rusos comen Europa y, por supuesto, el área de influencia de los Estados Unidos, que sería la parte de América. Yo no estoy seguro yo no estoy convencido que eso sea, digamos, lo mejor, pero tampoco estoy convencido de que sea lo peor. Pero en eso estamos. Y la discusión pareciera que no va para ningún lado porque cada quien está esperando, expectante, qué puede ocurrir. ¿Qué puede ocurrir cuando el presidente Trump señala que sigue aspirando a controlar Groenlandia por las buenas o por las malas? Que pretende que Canadá sea un estado más de la Unión. Y que el canal de Panamá vuelva a ser americano, cosa que no es verdad. Ese canal de Panamá nunca fue americano. El canal de Panamá, como todos sabemos, Panamá era un territorio colombiano, donde habían lo que podemos llamar panameños, pero era territorio colombiano. Y fue después del canal, con la presión sobre el canal y la construcción del canal, que lograron que ese país se independizara de Colombia. Pero nunca fue de los Estados Unidos. No, en absoluto. Como no lo fue Cuba, como no lo es Jamaica, como no lo es Bahamas. Era Panamá. Y construyeron un canal donde los Estados Unidos tuvieron mucho que ver en la parte tecnológica, pero no es verdad que allí hayan fallecido 30.000 o 40.000 americanos. Ellos no construyeron, construyeron con capitales, con tecnología, con sus conocimientos, pero la mano de obra la pusieron los caribeños. Y eso está en cualquier texto más o menos serio de cuestiones de historia. Pues bien, nos estamos enfrentando a un mundo diferente. Un mundo diferente donde, por ejemplo, podemos presumir que si Putin es el valedor del neocubano y Putin es el valedor de Maduro, es probable que entonces Putin pida, ¿verdad?, que a sus amigos del Caribe no se les toque. Si reconocemos que Putin es una de las personalidades más importantes de la humanidad en estos tiempos, entonces tiene derecho por lo menos a arreglar y a resolver sus asuntos. Por eso yo creo que si alguien está contento con lo que está ocurriendo en la Casa Blanca, es precisamente los gobiernos de Nicaragua, el gobierno de Venezuela, el gobierno de Cuba, etc. Y también el gobierno de Corea del Norte. Ahora, yo no, vuelvo a repetir, no estoy convencido de que esto sea malo o bueno. De lo que estoy convencido es de que es un cambio verdaderamente radical en cuanto a cómo venían siendo las cosas. Esto lo digo en la espera de Rodríguez, que probablemente no aparezca hoy, ya es tarde para que él se aparezca, pero lo dejo como una introducción con el propósito de retomarlo en algún otro momento, porque sin duda es un tema que va a estar en el ambiente durante mucho tiempo. Quizás los historiadores dentro de 30 o 40 años se den cuenta cómo fue que se desmigajó el imperio americano, porque el imperio romano todos sabemos cómo acabó, el imperio británico también sabemos todos cómo acabó, pero no sabíamos cómo podía acabar y no fue por una invasión, ni fue por un problema interno, digamos, de luchas internas, sino fue producto de una decisión particular que atiende a criterios propios
de una clase que gobierna o de un grupo que gobierna y que siente que allí está la razón de ser de su existencia. Es decir, entonces, que no se trata, es como cuando alguien decide cambiar todo lo que había antes, que era bueno, por algo incierto, pero que pudiera ser bueno. Y eso es lo que puede acarrear el final de lo que se conoció como el Imperio Americano. Y ya, por ejemplo, los niños dentro de 40, 50 años, los niños de América Latina o de cualquier otra parte del mundo no dirán Yankee go home. No lo dirán porque ya no habrá imperio y van a desaparecer los antiimperialistas. Por ejemplo, yo recuerdo que los únicos que eran antifeudal, yo me acuerdo que el Partido Comunista de Venezuela era antiimperialista y antifeudal. Y yo me pregunté muchas veces, que después de haber estudiado muchos textos de historia de la economía, que en Venezuela no había feudalismo, que no había latifundio, que lo que había era minifundio. Y ese minifundio de Maratal era simplemente un sistema de agricultura tropical que en Venezuela había dado resultados, pero que en nombre de los términos extraídos de la sociología llegaron a la conclusión de que había que acabar con eso también. Y lo acabaron. Y montaron una reforma agraria que no respondía a los intereses de la gente, sino a los intereses de unos ideólogos que querían que las cosas que estaban haciendo eran correctas. El gobierno de Estados Unidos cometan el error de no ver lo que está pasando, porque cuando tú te empiezas a pelear con los aliados, cuando tú le empiezas a dar opciones a los adversarios, que son adversarios que no han querido nunca tu progreso, sino que te han enfrentado a todo nivel, entonces comienzas a preocuparte porque dices, bueno, o esto es una cuestión verdaderamente revolucionaria, o es un error garrafal. Yo no quisiera creer que es un error garrafal. Yo quisiera creer que se trata de un planteamiento político e ideológico que tiene un fundamento más allá de mi conocimiento y de mi entendimiento. Es igual que cuando a mí me dicen que la política de aplicación de aranceles es la que va a resolver el problema del déficit comercial o el déficit fiscal del país, de Estados Unidos. Y yo no lo entiendo, porque yo tuve obligatoriamente que saber qué era un arancel, y sin duda nunca sirvieron sino para cosas muy puntuales, nunca como parte importante de un planteamiento de política económica. Pero bueno, eso es lo que tenemos en la mano y es lo que vamos a seguir viendo durante un tiempo más, y ver qué pasa. Hay un punto de inflexión en esto, que es las elecciones de mediano término, en Estados Unidos, que van a cambiar la Cámara de Representantes y un tercio de la Cámara del Senado, y veremos cómo van las cosas. Pero por ahora yo no me atrevería a hacer juicios más allá de lo que mi entendimiento me permite, porque uno no sabe a veces por qué las cosas se dan, y además si esas cosas fueron planeadas, pensadas. A mí a veces me llama la atención que las decisiones que el presidente Trump toma y que luego desecha o echa para atrás, digo, ¿y dónde están los economistas del gobierno? ¿Qué es lo que están planteando? Porque los economistas tienen muchos puntos de vista, pero algunos tienen que obligatoriamente que sustentarlo. Es igual que con el caso venezolano. Yo siempre dije que en el caso venezolano lo que más preocupaba del gobierno de Maduro era que no había un buen ideólogo, un marxista de buen reconocimiento, y un contabilista para que llevara las cuentas. No ha tenido nunca ninguna de las dos cosas, y por eso es que aparecieron los Tuertos Andrade y las enfermeras y los gorrines, etcétera, que son tipos que llegaron allí puestos más por lealtades que por conocimiento, pero además porque no tenían a alguien que les pudiera encauzar. Así es que si una de las cosas que me llama la atención de Venezuela es justamente un fracaso donde no se podía fracasar, habían todas las condiciones políticas y económicas para ir hacia adelante, y haber creado una referencia mundial, que fue lo que Chávez pretendía con su socialismo del siglo XXI, pero lo que ocurrió al final fue que nada sirvió. Es decir, nada, los tipos no pudieron hacer nunca nada,
y tienen 25, no sé cuántos años tienen en el gobierno, pero tienen muchos años y ya debieron haber aprendido a gobernar y no lo han hecho. No saben qué hacer. Y en Venezuela hay ese cóctel tan peligroso que es corrupción e ineficiencia. Si un país es corrupto, bueno, pero hace cosas, se dan ejemplos como el de Marcos Pérez Jiménez. Pérez Jiménez era un dictador, se cogió el poder porque consideraba que que los opositores no tenían derecho. Un día Pérez Jiménez salió al poder, se fue, escapó. Pero 10 años después, a Pérez Jiménez hubo que inhabilitarlo para que no ganara la senaduría por Caracas. El partido de Pérez Jiménez, la Cruzada Cívica Nacionalista, 10 años después del 58, ganó las elecciones en Caracas. En Caracas ganó las elecciones Pérez Jiménez. Eso pasó por debajo de la mesa mientras que el partido tenía su representación en el Parlamento. Pero nunca nos preguntamos por qué un dictador de las condiciones de Pérez Jiménez pudo regresar 10 años después y ganar las elecciones en Caracas, el centro político del país. Yo pensé también que esta elección pasada, que ganó la oposición sin duda, la prueba de que ganó la oposición es que el gobierno de Maduro no ha podido dar los resultados electorales como son, es que iban a entregar el poder y podían regresar, iban a regresar en cuestión de años, tal como regresó Pérez Jiménez. Iban a tener un poder, que no la presidencia, pero iban a tener un poder suficientemente grande y una militancia que le iba a responder organizada para recuperar posiciones, incluso en la propia presidencia. Ya había pasado también en Nicaragua. En fin, que yo creí que esos señores tenían un plan de entregar para seguir gobernando, pero no lo hicieron. Prefirieron el camino más tortuoso, más difícil, el camino de la represión, y ahora se consiguen con que nada de lo que habían pensado les va a salir como ellos pensaban. Lo único que digo yo que los puede salvar es que el presidente Putin logre con Trump mantener el estatus en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en Bolivia, etc. En el reparto pues, que se va a hacer del mundo. Yo voy a dejar las cosas hasta acá, porque ya el tiempo se me acaba. Y solo quiero invitarlos para la próxima semana, el domingo, que seguramente Ronald Rodríguez estará con nosotros y podemos comentar un poco más acerca de la política venezolana y también de Maracaibo, porque en fin de cuentas la conversación con Ronald Rodríguez podía ser mucho más distendida, porque hoy pensábamos hablar de los premios Oscar, de Emilia Pérez, de los ganadores, y en fin, también hablar un poco del ambiente de carnaval que vivió Maracaibo, de la gastronomía zuliana y de tantos temas que son de interés para los que estamos en el exterior y que nos gustaría siempre recordar bien lo que ocurre, y si lo cuenta es alguien que tiene una buena cualidad narrativa como Ronald Rodríguez, pues buenísimo. Pues amigos, esta conversación mía con ustedes termina por ahora. Hasta la próxima.